Vamos a leerlo nuevamente, lo hemos leído hace un momento en el tiempo de la adoración, pero podemos otra vez retomar el texto bíblico para recordar que esa es nuestra base de estudio para esta noche. Dice la Escritura: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. Amén. El Salmo 63 es un salmo de David. Es un salmo de confianza en la continua ayuda del Señor, que está ubicado en el segundo libro de los Salmos. Nosotros sabemos que el libro de los Salmos tiene 5 libros. Está conformado por 5 libros. Bueno, el Salmo 63 se ubica en el segundo de los libros de los Salmos. Es un salmo de David y está clasificado como un salmo de confianza. David escribió este salmo muy probablemente cuando huía de su hijo Absalón hacia el desierto de Judá. Este salmo expresa la lucha interna del salmista por el gozo de Dios en medio de la aflicción a causa de sus enemigos y de los problemas familiares. Se puede concluir que a pesar de todo lo que sucedía en la vida de David en ese momento, el rey tenía la firme convicción de que el gozo está en Dios. Es lo que hemos percibido en la lectura de manera superficial. Solo acercándonos una primera vez a la lectura, el salmista, en este caso el rey David, nos permite darnos cuenta que él encuentra gozo y satisfacción en Dios solamente. Si usted puede ver en el versículo 3, dice: porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Pero también en el verso número 5, al final del versículo 5, dice: y con labios jubilosos te alaba mi boca. Para nosotros entender mejor por qué escribe David estas palabras, necesitamos revisar con mucho cuidado el contexto en el que fueron escritas estas palabras. Nosotros muchas veces leemos la palabra de manera rápida, superficial y subjetiva. La manera como debemos entender este texto en la noche de hoy es revisando el contexto. Y para eso vamos a tener que mirar muchos textos bíblicos en el segundo libro de Samuel y entender qué estaba sucediéndole a David y por qué escribió estas palabras como resultado de su experiencia. Hemos dicho que la experiencia que está él atravesando es una experiencia de aflicción a causa de sus enemigos y especialmente a causa de una crisis familiar. Entonces vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 15, y vamos a empezar a revisar desde el capítulo 15 del segundo libro de Samuel el contexto en el que fueron escritas estas palabras del rey David. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 13 en adelante. Yo voy a saltarme muchos versículos, voy a leer los versículos claves como para que podamos tener una idea general de qué estaba sucediéndole a David en el momento en que escribió esas palabras. Versículo 13 del capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Dice el texto: entonces un mensajero vino a David diciendo: el corazón de los hombres de Israel está con Absalón. Y David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque si no, ninguno de nosotros escapará de Absalón.
id deprisa, no sea que nos alcance pronto, traiga desgracia sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. En estos dos versículos podemos ya tener una idea de lo que pasaba a nivel familiar en ese momento en la vida de David. Uno de sus hijos, Absalón, se ha levantado en una rebelión contra su padre. Él ha estado comprando el corazón del pueblo de Israel. Está hablando, conversando con cada persona que se acerca a la casa del rey para pedir justicia. Y antes que las personas o la gente se encontrara con el rey David, se encontraban con Absalón en la puerta. Y Absalón seducía el corazón del pueblo, Absalón se ganaba el corazón del pueblo, afirmando que si él fuera el rey, él les haría justicia a todos. Y dice la Escritura que él besaba a todos y abrazaba a la gente y era cariñoso y estaba conquistando el corazón del pueblo para una futura rebelión. Lo que vemos en el texto, en el versículo 13, es que un mensajero viene a David y le avisa, le informa que el corazón de todo el pueblo de Israel está con Absalón. Y mire la reacción de David. David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, ¿qué dijo? Levantaos y huyamos, porque si no, ninguno de nosotros escapará de Absalón. Y deprisa, no sea que nos alcance pronto, traiga desgracia sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y comenzamos a ver en estos pequeños o estos cortos textos que vamos a leer, comenzamos a ver cómo el rey David enfrentaba una crisis familiar. Nosotros estamos esta noche en un taller de matrimonios y entendemos que hay una diferencia entre una crisis como la que está viviendo David con su hijo y una crisis como la que puede usted estar viviendo en su casa con su cónyuge. Entendemos que hay una diferencia, pero nosotros necesitamos ir al consejo de Dios a través de su palabra para entender cómo es que los cristianos o los creyentes debemos reaccionar frente a las crisis en el hogar o en este caso a las crisis en el matrimonio. Fíjese que David, siendo el rey y teniendo toda la autoridad para tomar una decisión represiva o violenta, David elige hacer ¿qué cosa? Huir. Y ahí hay un consejo ya para nosotros esta noche, hay una luz para nosotros. En los momentos de crisis en nuestro matrimonio, la mejor cosa que podemos hacer no es buscar una confrontación, propiciar una confrontación, sino huir de la confrontación. Y eso no quiere decir que usted tiene que salir de su casa corriendo, pero sí quiere decir que podemos evitar ese tipo de confrontaciones que al final, como dice David, no deja vivo a nadie. Nadie queda vivo ahí. Dice, ni siquiera vamos a quedar vivos si nos quedamos aquí. Esto va a hacer para que ocurra un derramamiento de sangre terrible en este lugar. Y en nuestros hogares no va a derramarse sangre, o en nuestros matrimonios no se va a derramar sangre, pero sí ha ocurrido mucho dolor y hemos sufrido mucho porque la mayoría de las veces, en lugar de evitar este tipo de confrontaciones, nosotros las propiciamos. Versículo 24 en adelante del mismo capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Y he aquí, Sadoc pasó también, y todos los levitas con él, llevando el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca de Dios, y Abiatar subió después que había terminado de pasar todo el pueblo que salía de la ciudad. Toda la gente está saliendo de la ciudad con David. Y encontramos aquí al sacerdote Sadoc, que va con los levitas y están llevando el arca del pacto, la están sacando de Jerusalén y la están llevando hacia donde se dirige el rey David. David va hacia el desierto de Judá. Versículo 25, y el rey dijo a Sadoc, haz volver el arca de Dios a la ciudad, que si hallo gracia ante los ojos del Señor me hará volver y me mostrará tanto el arca como su morada. ¿Qué significa el arca del pacto para cualquier israelita en este momento? ¿Qué significado tiene el arca del pacto para cualquier
persona del pueblo, y en este caso para el rey David. En Israel el arca del pacto era llamada el arca de la alianza. Es el mueble sobre el cual descendía, en el tabernáculo descendía la gloria chequiná de Dios, la presencia misma de Dios. Así que donde esté el arca, hay una garantía de que estará la presencia de Dios. Y miren lo que hace David. David dice, vamos a huir, pero no me voy a llevar el arca de Jerusalén, porque el pueblo que se queda, la gente que se va a quedar, porque hubo mucha gente que se quedó, que estaba ahora su corazón estaba con Absalón. Él dice, ellos necesitan a Dios. Ellos necesitan el arca. Versículo 26. Pero si él dijera así, no me complazco en ti. Ahora mire la humildad de David y su sometimiento a la soberanía de Dios. Él dice, si Dios quiere, me permitirá volver. Dijo al sacerdote Sadoc, ¿no eres vidente? Regresa en paz a la ciudad y vuestros 2 hijos con vosotros, tu hijo Ahimaas y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, dice David, esperaré en los vados del desierto hasta que venga palabra vuestra. ¿Para qué? Informarme. David está seguro que algo va a hacer el Señor. De hecho, hay una pista en la pregunta que le hace a Sadoc, ¿no eres vidente? Parece que hubiese ocurrido una conversación privada entre Sadoc y el rey David, en la cual Sadoc quizá le dijo al rey David que había visto algo, que Dios le había mostrado algo, tal vez el final de esta rebelión de Absalón. Y por eso él le dice, ¿no eres vidente? Regresa en paz a la ciudad y vuestros 2 hijos con vosotros, etc. Y el verso 28 dice, mirad, esperaré en los vados del desierto hasta que venga palabra vuestra para informarme. Sadoc y Abiatar hicieron volver el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. Subía David la cuesta del monte de los olivos y mientras iba, mire qué particular, hay una rebelión en la casa del rey. No es la esposa la que se rebeló, es un hijo. ¿No duele la rebelión de un hijo en la casa? ¿No duele que un hijo se rebele? Y aquí está el rey experimentando el dolor de padre por causa de la rebelión de un hijo que él ama. Lo vamos a ver más adelante. Y entonces él va subiendo la cuesta del monte de los olivos. Me hace pensar en Jesús. Y mientras va subiendo al monte de los olivos, dice, lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y todo el pueblo que iba con él cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Cuando hay una situación dolorosa, hay una crisis en nuestra relación de matrimonio, lloramos. Pero lloramos de esta manera, porque seguramente usted puede decir, claro que sí, yo he llorado porque ese hombre, porque esa mujer me ha hecho llorar. No, llora usted como está llorando David. Él está llorando delante de Dios. Él no llora para que el pueblo diga, pobre David. Él no llora para que el pueblo se conduela con él. Él está llorando porque está ocurriendo algo en su corazón que vamos a verlo más adelante. Él está llorando porque está yendo delante de la presencia de Dios para descargar o entregar toda esta carga, toda esta preocupación, toda esta tristeza, dejarla delante del Señor en el desierto de Judá. Dice en el 31, alguien dio aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los conspiradores con Absalón. Ahitofel era consejero también de David. Y en el tiempo en que Ahitofel fue consejero, dice la Escritura que la palabra de Ahitofel era como la palabra de Dios. Y dice que alguien vino y le dijo a David, Ahitofel está entre los conspiradores con Absalón. Y David dijo, ¿qué dijo? Por favor, acompáñeme a la lectura. ¿Qué dijo David?
oh Señor, te ruego, haz necio el consejo de Ahitofel. Y a veces en las crisis de matrimonio nosotros podemos saber que incluso en muchos casos ha ocurrido la injerencia de terceras personas. Tal vez es la suegra, tal vez es el suegro, es una amiga, es un amigo de su esposo, de su esposa, que le da un mal consejo, que está tratando de dirigir su corazón de una manera equivocada. Pero David no dice, vayan a matar a Ahitofel. David no dice, vayan dos de ustedes y por favor acaben con Ahitofel. ¿Qué dice David? ¿Con quién se está entendiendo David en medio de esta crisis familiar? Él dice, oh Señor, ¿qué dice? Te ruego, haz que necio, haz nulo el consejo de Ahitofel. Capítulo 16, versículos 1 al 4. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre, ¿dónde estaba subiendo David? El monte de los olivos. Luego pasó un poco más allá de la cumbre. He aquí que Siba, el criado ¿de quién? De Mefiboset, y nos vamos a encontrar con cosas bien particulares en esta historia. Salió a su encuentro con un par de asnos aparejados y sobre ellos había 200 panes, 100 racimos de uvas de pasas, 100 frutas de verano y un odre de vino. Y el rey dijo a Siba, ¿para qué tienes esto? Y Siba respondió, los asnos son para que la familia del rey monte, y el pan y la fruta de verano para que los jóvenes coman, y el vino para que beba cualquiera que se fatigue en el desierto. Entonces el rey dijo, ¿y dónde está el hijo de tu señor? ¿De quién? ¿Por quién está preguntando David? Por Mefiboset. Y Siba respondió al rey, he aquí está en Jerusalén, pues ha dicho, hoy la casa de Israel me devolverá el reino de mi padre. ¿Se acuerdan de Mefiboset? ¿Ustedes pueden creer que Mefiboset ha dicho esto ahora? Dice, y el rey dijo a Siba, he aquí todo lo que pertenece a Mefiboset es tuyo. Versículo 10 del mismo capítulo. Pero el rey dijo, ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Hay un hombre maldiciendo a David mientras David va al desierto de Judá a adorar a Dios. Hay un hombre maldiciendo a David, quizá leemos desde el versículo 9. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjame que vaya ahora y le corte la cabeza. Al hombre que está insultando al rey David. Pero el rey David, atención, en medio de la crisis que ya tiene familiar, mire cómo reacciona frente a los insultos. Dice verso 10, ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Si él maldice y si el Señor le ha dicho, maldice a David, ¿quién pues le dirá por qué has hecho esto? Y David dijo a Abisaí, a todos sus siervos, he aquí mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida. ¿Cuánto más entonces este benjamita? Dejadlo que siga maldiciendo porque el Señor se lo ha dicho. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado un insulto, una ofensa, como algo que Dios envía? Como algo que Dios permite para hacer su voluntad soberana en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos aceptado eso así? Versículos 20 al 23 del mismo capítulo. Entonces Absalón, ahora tenemos una conversación entre Absalón y Ahitofel. Dijo a Ahitofel, dame tu consejo. ¿Qué debemos hacer? Y Ahitofel respondió a Absalón, mire los consejos de este personaje. Llégate a las concubinas de tu padre, a quienes él ha dejado para guardar la casa. Entonces todo Israel sabrá que te has hecho odioso a tu padre, y las manos de todos los que están contigo se fortalecerán. Levantaron pues para Absalón una tienda en el terrado, y Absalón se llegó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel.
El consejo que Ahitofel daba en aquellos días era como si uno consultara la palabra de Dios. Así era considerado todo consejo de Ahitofel, tanto por David como por Absalón. Capítulo 17. Estamos viendo solo pedacitos de la historia. Creo que usted va a quedar con ganas de leerla toda en la casa. Versículo 1 en adelante de capítulo 17. Ahitofel dijo a Absalón: te ruego que me dejes escoger 12,000 hombres. ¿Se acuerda que Ahitofel es consejero también de David, no? Ahora mire lo que va a decir Ahitofel. Ahitofel dijo a Absalón: te ruego que me dejes escoger 12,000 hombres y esta noche me levantaré y perseguiré a David. Caeré sobre él cuando esté cansado y fatigado, le infundiré terror y huirá todo el pueblo que está con él. Entonces heriré al rey solamente y haré volver a ti a todo el pueblo. El regreso de todos depende del hombre a quien buscas. Después todo el pueblo estará en paz. Y el plan agradó a Absalón y a quiénes más, y a todos los ancianos de Israel. Qué influencia, ¿no? La de un mal consejero. ¿Hasta dónde puede llegar la influencia de un mal consejero? Cuando tenemos una crisis de matrimonio y buscamos el consejo equivocado. Versículo 11 del mismo capítulo. Pero yo aconsejo que todo Israel se reúna contigo desde Dan hasta Beerseba, abundantes como la arena que está a la orilla del mar, y que tú personalmente vayas al combate. Iremos a él en cualquiera de los lugares donde se encuentre y descenderemos sobre él como cae el rocío sobre la tierra. Si se refugia en una ciudad, todo Israel traerá sogas a aquella ciudad y la arrastraremos al valle hasta que no se encuentre en ella ni una piedra pequeña. Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: ¿el consejo de quién? Ahora otro consejero. El consejo de Usaí arquita es mejor que el consejo de quién? De Ahitofel. Pues el Señor había ¿qué? Ordenado que se frustrara el buen consejo de Ahitofel para que el Señor trajera calamidad sobre Absalón. ¿Qué descubrimos en este versículo? Que Dios le respondió ¿a quién? A David. ¿Quién comienza a ganar en esta crisis familiar? ¿Y cómo es que gana David la crisis familiar? Enfrentándose a su hijo, hablando con Dios. Hay malos consejeros, confunde, Señor, a los malos consejeros. ¿Y qué dice aquí? Dice: el Señor había ordenado que se frustrara. Estoy seguro que esto lo hace Dios a causa de la confianza de David en Dios. Dice: el Señor había ordenado que se frustrara el buen consejo de Ahitofel para que el Señor trajera calamidad sobre Absalón. ¿Qué otra cosa podemos percibir aquí, detectar en este versículo? Lo que había conversado David con Sadoc. Tú eres vidente, tú sabes en qué termina todo esto. O sea que desde el principio, parece que desde el principio de la crisis familiar, de esta crisis de la rebelión de un hijo en casa del rey David, David sabe en qué va a terminar todo. Porque ya el Señor había determinado traer calamidad sobre Absalón. Impresionante la palabra, ¿no? Versículo 23 del mismo capítulo 17. Viendo a Ahitofel que no habían seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó y fue a su casa, a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó. Así murió y fue sepultado en la tumba de su padre. ¿Qué es más efectivo? ¿Enfrentarnos cuando hay una crisis en el matrimonio? ¿Enfrentarnos el uno al otro? A ver quién gana, a ver quién tiene la razón.
o hablar con Dios? ¿Hasta dónde lleva una oración? Mira, hasta dónde llega el poder de una oración, de alguien que confía en el Señor. Dios lleva hasta el límite a este hombre. Tal nivel de desesperación tiene ahora, porque nadie quiere oír ahora su consejo. Capítulo 18, versículo 28 en adelante. Y Ahimaas dio voces y dijo al rey: todo está bien. Se postró rostro en tierra delante del rey y dijo: bendito es el Señor tu Dios, que ha entregado a los hombres que levantaron sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo, mire la pregunta del rey: ¿le va bien al joven Absalón? ¿Cuál era el deseo de David? ¿Cuál es el sentimiento de David hacia su hijo que está en rebelión? ¿Está deseando que muera? Él desea que esté bien. Él pregunta, ¿le va bien? Como preguntar nosotros hoy, ¿está bien Absalón? Y Ahimaas respondió: cuando Joab envió al siervo del rey y a tu siervo, vi un gran tumulto, pero no supe qué era. Y este hombre ya sabía que Absalón estaba muerto. Le mintió a David. Entonces el rey dijo: ponte a un lado y quédate aquí, porque el rey, uno de los compañeros del rey, le avisó que venía otro mensajero detrás de este primer mensajero, hay más. Entonces el rey dijo: ponte a un lado y quédate aquí. Y él se puso a un lado y se quedó allí. Y aquí llegó el cusita y dijo: reciba mi señor el rey buenas noticias, porque el Señor te ha librado hoy de la mano de todos aquellos que se levantaron contra ti. Dijo el rey al cusita: ¿le va bien al joven Absalón? Y el cusita respondió: sean como ese joven los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levantan contra ti para mal. De otra manera, este hombre sí le dijo: tu hijo está muerto. Y ahora mire la reacción del rey. Y el rey se conmovió profundamente y subió al aposento que había encima de la puerta y lloró. Y decía así mientras caminaba: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Por eso el título de nuestro estudio esta noche es: la misericordia es amor en acción. Cuando el rey David enfrentó una de las crisis familiares más difíciles en toda su vida, él se dirigió al desierto de Judá para adorar y bendecir a Dios, buscando la misericordia del Señor. Este tipo de salmo individual se utilizaba en la antigüedad para apoyar la devoción individual, especialmente en casos de personas perseguidas y atribuladas. Dos cosas necesarias para una fe victoriosa como esta están indicadas en las palabras de este salmo. Primero, debe haber conciencia de una relación personal con Dios si queremos tener la victoria en una crisis matrimonial. No la victoria sobre nuestro cónyuge, sino la victoria sobre la crisis. Primero, yo debo tener una conciencia experimental de una relación personal con Dios. Si usted regresa al Salmo, que es nuestro texto de estudio esta noche, Salmo 63, el Salmo dice en el verso 1, ¿qué cosa? Dios mío, o oh Dios, como lo dice en la versión de las Américas, porque la Reina Valera dice: Dios mío eres tú. Aquí en esta versión dice: oh Dios, tú eres mi Dios. ¿Qué es lo primero que necesitamos para tener una fe victoriosa? Una fe que triunfa sobre la crisis, no sobre el cónyuge, repito, sino sobre la crisis en el matrimonio. Primero debo tener una conciencia de una relación, una conciencia experimental, no una conciencia nada más. Usted puede tener una conciencia, es decir, usted puede creer que tiene una relación con Dios y no la tiene. Pero debemos tener una relación con Dios.
y tener conciencia de que la tenemos. Y para eso, y por esa razón podemos decir, oh Dios, tú eres mi Dios. Y en segundo lugar, en la Reina Valera dice, de madrugada te buscaré. En la versión de las Américas dice, te buscaré con afán. Así que no solamente debo tener conciencia de una relación personal con Dios, sino que debo buscar activamente a Dios. ¿Qué es lo que hace David cuando se entera de que su hijo Salomón ha conquistado el corazón de todo el pueblo y viene hacia Jerusalén para destronarlo, para quitar del trono a su padre? ¿Qué es lo que hace David? Sale al desierto de Judá y se dirige a ese lugar para decirle a Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Es decir, cuando hay una crisis familiar, David elige buscar a Dios. Y cuando hay una crisis matrimonial, usted y yo debemos elegir buscar el rostro de Dios con afán. En los versículos 1 y 6 lo podemos encontrar. Mira el versículo 1 nuevamente. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Versículo 6. Como usted tiene el conocimiento en su memoria, tiene, digamos, más grabado el texto de la Reina Valera que el texto de las Américas, yo sé que usted en su mente tiene el recuerdo de la expresión, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Y lo que quiero que podamos enfocar ahora, o donde podamos poner la atención ahora, es que esta búsqueda de Dios es por la mañana, en el verso 1, y versículo 6, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Esa búsqueda activa de esa comunión con Dios es en la mañana y en la noche. Él está buscando intencionalmente a Dios. La búsqueda de Dios es, en su mejor expresión en el Antiguo Testamento, era una búsqueda constante, afanosa, prioritaria e intencional. Era por la mañana y por la noche. Y por eso el salmista concentra su pensamiento y deseo en el Señor. Y en lugar de quejarse o amargarse o buscar consejo equivocado, el salmista grita, mi alma tiene sed de ti, porque en medio de la crisis familiar lo que necesito es a Dios. Lo que necesito es que Dios me hable, es que Dios me diga lo que tengo que hacer. Me enseñe lo que debo hacer. Ese nivel de búsqueda deleitosa también lo encontramos en el Salmo 1, versículos 1 al 3. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Cuán bienaventurado es el hombre. Podríamos decir, cuán bienaventurado es el esposo, o cuán bienaventurada es la esposa que no anda en el consejo de sus amigos o de sus amigas, que no se detiene en el camino de pecadores para encontrar o buscar un consejo allí, y tampoco se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Cuántas mujeres se sientan con sus amigas a hablar de sus esposos y escarnecen de él? Ellas tratando de buscar el consejo en una persona que no tiene temor de Dios,
que realmente será como un escarnecedor. Sino que en la ley. Entonces, ¿qué es lo que hace la mujer, la esposa o el hombre o el esposo que son felices? ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿No hacen lo mismo que el rey David en el Salmo 63? Se van a un lugar solo. En el desierto estará el rey David solo. ¿Para qué? Para buscar al Señor, para oír la voz del Señor. ¿Dónde escuchamos nosotros más clara la voz del Señor? En la Escritura. Por eso aquí dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley, quiere decirlo conmigo, en su ley, no en su ley, esposa, no en su ley, esposo. Es que esta es mi ley, yo voy a poner mi ley en mi casa. No, en la ley del Señor medita de día y de noche. Esa esposa, ese esposo será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Hagámonos unas preguntas a partir de este momento. En cada uno de los puntos que vamos a revisar, vamos a hacernos unas preguntas. Preguntémonos y respondamos en un papel, en una agenda que tengamos a la mano. ¿Cuál es el consejo o el camino que usted está siguiendo cuando vienen las crisis en el matrimonio? Porque el Salmo dice, bienaventurado el hombre que no anda en un consejo, ni se detiene en un camino, ni se sienta en una silla. Habla de un consejo, un camino y una silla. Andar, caminar y sentarse. Andar, caminar y sentarse es de lo que habla el Salmo 1, en el verso 1. ¿En qué silla se sienta usted para hablar de esa situación? ¿Y con quién habla sobre esa crisis de matrimonio? Segunda pregunta, ¿en qué medita usted cuando tiene una crisis matrimonial? ¿En qué medita de día y de noche? Y esta pregunta es también clave. ¿Qué clase de árbol es su matrimonio en este momento? ¿Es una zarza seca en el desierto o es un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, que su hoja no se marchita y que va y que está prosperando, que está echando para adelante? La imagen del desierto en este salmo, o en este poema, como lo llaman muchos eruditos, es importante porque la imagen del desierto en ese salmo revela la intensidad de la crisis en la que se encuentra el rey David. La gravedad del problema. La expresión que él usa para referirse a su situación es: tierra seca y árida donde no hay agua. Mi alma tiene sed de ti, porque mi alma es como tierra seca y árida donde no hay agua. Porque así se siente muchas veces el esposo, o así se siente muchas veces la esposa en el matrimonio. Mi alma en este momento es como tierra seca y árida donde no hay agua. Y esa figura es importante porque muestra la gravedad del problema. Los desiertos son tierras vastas y extensas donde escasea la vegetación y las fuentes de agua. La vida en esos lugares remotos y hostiles es complicada y difícil. Y en este salmo la referencia al desierto representa el entorno de dificultad física y emocional que experimenta el rey David, que anhela superar la crisis y disfrutar, a pesar de la crisis, la presencia de Dios. Otra pregunta para pensar: ¿de qué tenemos sed cuando nos enfrentamos a las crisis familiares o matrimoniales? ¿De qué tenemos sed? ¿Sed de venganza? ¿O sed de la justicia de Dios?
¿Qué es lo que anhelamos y añoramos cuando sentimos que nuestro matrimonio es como un desierto? Porque frente a esta situación familiar, David sabe que su alma se encuentra seca y está en total aridez, pero él tiene sed de Dios. Vaya conmigo al Salmo 27, versículo 3 y 4 del Salmo 27. Salmo número 27, versículos 3 y 4. Ese salmo también es un salmo de David. Y mire cómo dice él allí. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante, ¿qué? Guerra. A pesar de ello, estaré confiado. Ahora mire el contraste que él le hace a esa crisis. Él plantea una situación donde hay muchos enemigos que se levantan contra él. Pero él dice, una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar, para pensar en su santo templo. En medio de la posibilidad de una crisis como esta, tan grande, dice, aunque un ejército acampe contra mí, yo quiero estar en la casa del Señor. Allí puedo pensar. Yo quiero buscar el rostro de Dios. Yo quiero adorar a Dios porque en su presencia yo puedo pensar más claramente. Juntos y Unidos, el ministerio que dirige el pastor Luis Méndez y su esposa Vilma, publicó el día de ayer esta frase. La frase dice, luchas por tu matrimonio peleando con tu esposo o tu esposa o peleando con quien realmente debes pelear. ¿Quién es realmente el que levanta guerra contra nosotros en el matrimonio? ¿Quién es realmente el enemigo de nuestros matrimonios? ¿Por qué nos enojamos tanto con nuestro cónyuge, pero no lo hacemos con el pecado? ¿Por qué nos enojamos tanto con nuestro cónyuge, pero no lo hacemos con el adversario de nuestros matrimonios, que es Satanás? Lo que más nos molesta de nuestro cónyuge revela nuestro orgullo, autosuficiencia y justicia propia. Lo que más me molesta de mi esposa revela mi propio orgullo, autosuficiencia y justicia propia. Recuerde una vez más que la reacción de David es evitar la molestia en su corazón. David evita a toda costa molestarse por la rebelión de su hijo e intencionalmente él se obliga a ir a un lugar para adorar a Dios y derramar su corazón como aguas delante de Dios y encontrar en la presencia de Dios la salida. Ahora en el verso 3, él dice, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. La palabra misericordia es la palabra Gesed en ese texto. Es el amor constante, el amor duradero de Dios, el amor del pacto de Dios, sin el cual usted y yo no podríamos soportar la vida. Él dice, tu misericordia, y esto es terrible lo que me está pasando, mi alma está como tierra seca y árida donde no hay agua, estoy desesperado, esto me duele mucho, esto es una situación muy vergonzosa, toda la nación se está enterando de que mi propio hijo se ha levantado en una rebelión contra su padre, esto es algo muy difícil de sobrellevar, pero él dice, pero tu misericordia es mejor que lo que está sucediendo. Tu misericordia, tu amor constante, tu amor duradero, tu amor de pacto, Dios, es mejor que todo esto. Por eso voy a soportarlo, porque yo sé que después de esto, al final de esto, estará tu misericordia.
Hesed es la palabra que caracteriza el amor de Dios según el pacto y se traduce de diversas maneras. Se traduce misericordia, se traduce amorosa bondad, se traduce amor fiel, se traduce amor infalible, y su significado se aproxima mucho al término gracia en el Nuevo Testamento. Así que el amor de Dios según el pacto es de más valor para David que la vida misma. ¿Podríamos nosotros llegar a esa instancia en la que frente a las crisis matrimoniales nosotros podamos decir: Señor, no importa, esto que está pasando es doloroso, esto es ofensivo, esto es desagradable, esto es incómodo, esto me molesta, pero sabes una cosa, Señor, tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que mi esposa, tu misericordia es mejor que mi esposo, tu misericordia es mejor que esta crisis económica, tu misericordia es mejor que todo mi pecado que también me agobia demasiado. Filipenses, capítulo 1, versos 20 y 21, nos habla un poco de esa misericordia o de esa gracia en el Nuevo Testamento. El amor de Dios para David es mejor que la vida misma. Pero mire cómo dice Pablo en Filipenses 1, 20 y 21, pero en la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer solo por esta vez en este texto bíblico la Nueva Traducción Viviente. Él dice: tengo la plena seguridad. Mire esta propuesta de Dios para nosotros hoy. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida, y podríamos decir ahí, confío en que mi matrimonio dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí, en la Reina Valera dice: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En la Nueva Traducción Viviente dice: pues para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Si usted va al libro de Hechos, capítulo 20, versículos 23 y 24, encuentra a Pablo diciendo estas palabras. Hechos 20, 23 al 24. Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que ¿qué? Que me esperan cadenas y aflicciones. El mismo Espíritu Santo que le daba testimonio a Pablo de que en cada lugar a donde él fuera lo iban a esperar cadenas y aflicciones, es el mismo Espíritu Santo que reposa sobre nosotros, y ese Espíritu Santo nos debe recordar siempre que en este mundo tendremos aflicción. Cabe la pregunta de Paul David Tripp cuando él dice: ¿y qué esperabas? Te casaste. ¿Y qué esperabas? ¿Que todo era color de rosa en el matrimonio? En el matrimonio tendréis aflicción. La escuela de carácter, de formación del carácter en la vida del hombre, que Dios usa para formar el carácter y para tratar el carácter del hombre, es el matrimonio. Pablo dice: salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Espíritu Santo, solemnemente me dices que tendré aflicciones y que sufriré cadenas. Espíritu Santo, te respondo que solemnemente daré testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dios nos dice: tendrán aflicción en sus matrimonios. Solemnemente nos lo dice el Señor. Y deberíamos responder como Pablo: solemnemente daremos testimonio en nuestros matrimonios del Evangelio de la gracia de Dios. Otras preguntas para pensar. ¿De qué está usted seguro en su matrimonio?
Porque Pablo dice, yo estoy seguro que no seré una vergüenza. Que mi vida y mi ministerio no será una vergüenza. Que el llamado que Dios me hizo no será una vergüenza. ¿De qué está seguro usted en su matrimonio? ¿Que será una vergüenza su matrimonio? ¿Que será un fracaso? ¿O usted está seguro de que su matrimonio dará honor a Dios, pase lo que pase? Otra pregunta, ¿qué es aquello que más estima usted como valioso? Pablo dice que cuando el Espíritu Santo le dice solemnemente que tendrá aflicciones y sufrirá cadenas en cada ciudad a donde él vaya, Pablo dice que entonces él no estima su vida como valiosa para sí mismo. Por eso la pregunta, ¿qué es aquello que más estima usted como valioso? ¿Su propia vida? ¿O la vida de su cónyuge? ¿O el testimonio solemne del Evangelio de la Gracia que puede dar su matrimonio a pesar de todo? Porque a pesar de todo, de la cantidad de pecado, de errores, de fragilidad y de problemas que tenemos nosotros en nuestros matrimonios, aún así la gracia de Dios puede prevalecer y nuestro matrimonio puede ser testimonio de esa gracia a otros. Es como si pudiéramos decirlo esta noche, a pesar de lo mal que usted ve, del estado en el que usted cree que se encuentra su matrimonio, en Cristo usted está mejor que muchos. Pregunta, ¿su matrimonio es un testimonio de la gracia de Dios? ¿De su misericordia? ¿De su amor duradero e infalible esta noche? El verso 3 dice, porque tu misericordia es mejor que la vida, y concluye la idea David diciendo, mis labios te alabarán. Más preguntas, ¿ha pensado usted en el rey David y su crisis familiar? ¿Cree usted que David tenía motivos para alabar a Dios en medio de esa crisis? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca cuando estamos en crisis con nuestro cónyuge? Porque lo que David quiere que salga de su boca en medio de esta crisis familiar es alabanza. Él dice, mis labios te alabarán. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca cuando estoy en crisis con mi esposa, con mi esposo? ¿Ha considerado el poder que la alabanza tiene en medio de todas las circunstancias en la vida del creyente, incluso las crisis matrimoniales? Porque usted y yo ahora sabemos que David se fue al desierto a alabar, a adorar a Dios. Y la respuesta para David fue que Dios se encargó de esta rebelión y puso punto final a esa rebelión. Y David nuevamente regresó a Jerusalén y siguió gobernando a la nación de Israel. ¿Qué hizo David mientras Dios se encargaba de la rebelión? Adorar a Dios. ¿Qué hacemos nosotros mientras estamos en una crisis con nuestra esposa o nuestro esposo? ¿Estamos adorando a Dios? Cuando el alma encuentra satisfacción en Dios, entonces puedo alabar a Dios, pase lo que pase. De esto es ejemplo el paciente Job, quien experimentó una de las crisis familiares más dolorosas en toda la narrativa bíblica, todo en un mismo día. Él lo perdió todo en un mismo día. Lo último que perdió ese día fue a su esposa, la que le dijo, ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué es lo que le dijo la esposa? Nos vemos. Se despidió de él, ella lo abandonó, le está diciendo muérete. Ella no se arrodilla para abrazarlo y decirle, mi amor, confiemos en Dios, busquemos al Señor, adoremos a Dios en medio de esta crisis, bendigamos al Señor. No, ella le dijo, muérete. Job capítulo 1, versos 20 y 21. Cuando terminó de recibir todas las malas noticias de ese mismo día, Job dijo lo siguiente en el capítulo 1 del libro de Job, versos 20 y 21. Entonces Job se levantó, dice él, rasgó su manto,
se rasuró la cabeza. Eran costumbres para expresar el dolor, la aflicción, el luto, la tristeza. Y luego dice, y postrándose en tierra, adoró. El problema en la vida del creyente que no tiene satisfacción en Dios es que se deja reducir por las circunstancias. Se levanta, rasga su manto, se rasura la cabeza, luego se postra en tierra. ¿Y qué hizo? ¿No es lo mismo que hizo David? ¿Qué hizo? Adoró. ¿Y cómo adoró? Diciendo estas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Amén. Ahora mire cómo dice David en el Salmo 145. También es Salmo de David. Si usted está atravesando por una crisis, si usted tiene problemas familiares, problemas con sus hijos, problemas con su cónyuge, problemas con la familia de su cónyuge, como sea, mire el derecho que tenemos los creyentes. Salmo 145, 18 al 21. El Señor está cerca de todos los que le invocan. Amén. ¿Quiere ayuda o no la quiere? ¿Qué debemos hacer? Invocar a Dios, porque el Señor está cerca de todos los que le invocan. El problema está en que nosotros en medio de las crisis no invocamos a Dios. Invocamos a nuestra mamá. Invocamos a nuestro papá, invocamos a nuestros amigos, invocamos a todo el mundo menos a Dios. La última persona en la que pensamos para hablar sobre la circunstancia que atravesamos es en Dios. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que invocan en verdad. 19, vamos. Cumplirá el deseo de los que le temen. También escuchará su clamor y los salvará. El Señor guarda a todos los que le aman, pero a todos los impíos destruirá. Mi boca, David era tremendo, mi boca proclamará la alabanza del Señor, y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre. En su libro, El legado del gozo soberano, el pastor John Piper dice lo siguiente: la meta de la providencia en la historia del mundo es la adoración del pueblo de Dios. Hay 10,000 historias de gracia y de verdad destinadas a que se las recuerde para que la fe sea refinada, la esperanza sea sostenida y el amor orientado. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron antes, la historia de Job, la historia de David, la historia de Absalón, la historia de todas estas personas en la Biblia, fueron escritas esas historias para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación que nos dan las Escrituras tengamos esperanza. Aquellos que alimenten su esperanza en la historia de la gracia vivirán para la gloria de Dios. Y esta frase me impacta mucho. Aquellos que alimenten su esperanza en la historia de la gracia. ¿Con qué se alimenta usted en medio de sus crisis matrimoniales? ¿Qué le echa a su alma? Si su alma está seca, está como tierra seca y árida donde no hay aguas, ¿qué le echa usted a su alma? ¿Con qué la riega? Riéguela, aliméntela con las historias bíblicas que traen esperanza a nuestras almas y nos ayudan a vivir para la gloria de Dios en medio de los problemas.
Cita Piper una oración de Agustín poderosa, una frase que él acostumbraba a decir. Dice, da lo que mandas y manda lo que quieras, le decía Agustín al Señor. Da lo que mandas y manda lo que quieras. Y creo que necesito explicar el significado de esa frase. Agustín oraba a Dios diciendo, Señor, da lo que mandas. ¿Qué está diciendo Agustín ahí? Dios pide obediencia, Dios manda que le obedezcamos. Y entonces, ¿qué dice Agustín? Dame obediencia. Yo creo en la gracia soberana. Creo que tú eres absoluto soberano de mi vida. Si me pides obediencia, es que tú me vas a dar lo que me estás pidiendo. Porque sabes que yo no te puedo dar obediencia. Da lo que mandas, decía Agustín. Y después decía, manda lo que quieras. ¡Qué entrega! ¡Qué sumisión! ¡Qué satisfacción! Poderle decir a Dios, da lo que me mandas, da lo que me exige tu palabra, dámelo porque no lo tengo y mándame lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Porque si me lo pides, estoy seguro que me lo vas a dar para que te lo pueda devolver. No le damos nada al Señor, porque todo lo que le ofrecemos a Dios, incluso cuando le decimos, Señor, te ofrezco mi obediencia, Él nos lo ha dado primero. Eso es gracia soberana. Así que Agustín sabía que su libertad de la lujuria, el que pudiera vivir para Cristo y su comprensión de las verdades bíblicas dependían de la validez de esa oración. Dios y solo Dios puede darnos lo que nos manda y mandarnos lo que Él quiera, porque cuando Él manda lo que a Él le plazca mandar, Él nos lo va a dar para que se lo podamos ofrecer o devolver. Y en realidad en nuestros matrimonios nosotros enfrentamos una lucha diaria por retener en nuestras vidas el gozo en Dios. Esa lucha de Agustín es nuestra lucha hoy. Es una batalla diaria por retener la satisfacción en el mayor de todos los deleites, Dios mismo. Y de ahí se deriva nuestra identificación con el hedonismo cristiano. Como iglesia nosotros nos identificamos totalmente con el hedonismo cristiano, que enseña que el deseo de ser feliz es dado por Dios y no debe ser negado o resistido, sino dirigido a Dios para satisfacción verdadera. Dios nos creó para ser felices. No debemos resistir ese deseo de felicidad, no debemos negarnos a esa búsqueda de la felicidad, pero debemos dirigir esa búsqueda hacia Dios para que sea satisfecha de verdad. Eso es hedonismo cristiano. Mire cómo piensa un hedonista cristiano en la Biblia. Jeremías 32, 40 y 41. Revíselo por favor, Jeremías 32, versículo 40 y 41. Haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien. E infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Me regocijaré en ellos haciéndoles bien y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. Dios, ¿por qué quiere hacernos bien? Porque lo disfruta. Él dice, me regocijo en eso. ¿Cuántos pueden alegrarse esta noche de que Dios nos ha dado vida en Cristo, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Y puede usted entender que Dios hizo eso porque Dios lo disfruta? No solo porque Dios es soberano y porque a Dios le place, sino porque Dios lo disfruta. Efesios 1 dice, por el puro beneplácito de su voluntad. Pero Jeremías está diciendo que Él lo hace porque se regocija. Él es feliz y Él quiere compartir esa felicidad con nosotros. Y Él quiere mostrarnos y enseñarnos que también fuimos diseñados para ser felices. Pero en Él, no en el matrimonio. Los que no están casados en el matrimonio tendrán aflicción. Pero confíen, Jesús ha vencido al mundo. Y en el matrimonio podremos regocijarnos a pesar de la aflicción.
Porque la fuente de nuestro gozo en el matrimonio no es nuestro cónyuge, es el Señor. Salmo 147, versículos 10 y 11 para terminar. Salmo 147, versículos 10 y 11. Viene hablando del Señor. Viene hablando del Señor, el salmista. Ahora mire lo que dice en el 10. El Señor, de quien está hablando este salmo, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en las piernas ágiles del hombre. El Señor favorece a los que le temen, a los que esperan ¿en qué? En su gesed, en su misericordia, en su amor duradero, en su amor infalible. Así que no es lo que tenemos que hacer nosotros, no es ser como caballos, no. ¿Cómo reacciona a veces el corazón frente a la crisis en el matrimonio? Como un caballo, ¿cierto? Y agarramos todo a patadas. Y relinchamos. Y nos paramos en dos patas. ¿Cierto? Para vernos más grandes. El Señor no se deleita en la fuerza del... Ahora ni se complace en las ¿qué? Piernas ágiles del hombre. ¿Cómo reaccionamos nosotros muchas veces en las crisis en el matrimonio? En medio de crisis matrimoniales. Con nuestra ¿qué? Agilidad. Yo le voy a mostrar de qué soy capaz. ¿Sí? ¿Usted me hizo esto? ¿Qué fue lo que dijo? Entonces, mire cómo hacemos. Mire cómo hacemos. ¿Cómo es que hacemos? Va a ver de lo que soy capaz. Él dice, el Señor no se complace en la fuerza del caballo, ni se complace en las piernas ágiles del hombre. El Señor favorece. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor favorece, el Señor ayuda, el Señor está con los que le temen y a los que esperan en su misericordia. Gritos en su casa, tiene que dejar de gritar. Si usted quiere un matrimonio más afectuoso, tiene que empezar a ser más afectuoso. Si usted quiere palabras amables, entonces tiene que decir las palabras amables a su cónyuge. Porque su relación con su cónyuge es más importante que tener la razón, que su opinión y que corregir a su cónyuge. ¿Qué es más importante? En medio de una crisis como la crisis de David con Absalón, ¿qué era más importante para David? Su relación con Dios. En segundo lugar, podemos verlo en la evidencia de la historia. ¿Qué era más importante para David? Su relación con su hijo. No las cosas que él me hace o que ella me hace. Es nuestra relación lo que es más importante. Y por encima de nuestra relación es mi relación con Dios. Él es mi esperanza, Él es mi socorro. El Salmo 63 dice, mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas me refugio, tu diestra me ha sostenido. Que Dios nos sostenga, que Dios nos sostenga en nuestros matrimonios. Padre, oramos dándote gracias y pidiéndote ayuda a ti, Señor.